Secundaria primer grado. Historia. La Revolución Francesa en busca de la libertad, igualdad y fraternidad. Yo soy Sebastián Fuyú y me da mucho gusto saludarles y espero que estén en estos días aprovechando la oportunidad de estudiar con esta nueva modalidad a través de Aprende en Casa 2. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El día de hoy nos acompaña la maestra María del Rocío Benítez Franco, que imparte la asignatura Historia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un gusto saludarles en una sesión más. Hoy continuaremos con el tema de la Revolución Francesa, perteneciente al bloque 1, haciendo énfasis al proceso revolucionario y la influencia de las ideas de la Ilustración en la nueva Constitución, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Estoy segura que este contenido les será de gran utilidad. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a preparar lápiz o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas para que puedan anotar las ideas principales, así como las preguntas y reflexiones que les puedan surgir a lo largo de la sesión. No olviden tener a la mano su libro de texto de historia. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 1. Y si ya están listos y listas, ¡comenzamos! La Revolución Francesa pretendía cambiar estructuras, tradiciones y formas de vida en los ciudadanos franceses e imponer un nuevo orden social y cultural en el que los individuos serían más felices, regidas sus vidas por la racionalidad y el equilibrio. Para ello se instauraron mecanismos de control sobre las vidas individuales cuya mayor consecuencia es la inmiscusión en los ámbitos más recónditos de la privacidad. Por ejemplo, en el decorado de los espacios privados como la casa o los símbolos de lo íntimo y lo familiar. Para conocer un poco más sobre la vida cotidiana durante la Revolución Francesa, les leeremos un fragmento del siguiente texto. Con los objetos del espacio privado ocurrió lo mismo que con la indumentaria. Incluso los más íntimos recibieron marcas públicas del ardor republicano. En las casas de los patriotas acomodados se podía encontrar camas estilo revolución o estilo federación, y las porcelanas y losas eran decoradas con dibujos o viñetas republicanas. Las cajas de rapé, las palanganas, los espejos, todos los cofres e incluso los orinales se adornaban con escenas de las jornadas revolucionarias o con representaciones alegóricas. La libertad, la igualdad, la prosperidad y la victoria. Todas ellas engalanaban los espacios privados de la burguesía republicana. Incluso en las paredes de los sastres y zapateros más modestos se podían encontrar calendarios revolucionarios con el nuevo sistema de medición del tiempo y las inevitables viñetas republicanas. Los retratos de los héroes revolucionarios y de la antigüedad o los cuadros históricos de los acontecimientos que llevaron a la fundación de la República no consiguieron, desde luego, reemplazar por completo las tablas y grabados de la Virgen María y los santos. Y no es posible asegurar que las actitudes populares experimentaran un cambio profundo durante este ensayo de educación política. Pero no cabe duda de que la invasión del espacio privado por parte de los nuevos símbolos públicos constituyó un elemento esencial en la creación de una tradición revolucionaria. Del mismo modo que todos los retratos de Bonaparte y las diversas representaciones de su victoria
colaboraron en la instauración del mito napoleónico. El cambio en la decoración del espacio privado tuvo consecuencias públicas de largo alcance, gracias a la voluntad politizadora del mando revolucionario y sus seguidores. ¡Qué interesante, maestra! Muchas veces creemos que los hechos y procesos históricos solamente impactan en los ámbitos políticos o económicos, pero podemos ver que también influyen en la vida cotidiana, como lo describe la lectura. Efectivamente, a partir de la reflexión de la lectura, les invito a dialogar con sus compañeros o familiares qué ideas de la Revolución Francesa reconocen en la lectura, qué actitudes, valores, comportamientos o entornos domésticos cambiaron con la Revolución Francesa, qué ha cambiado o permanecido en la actualidad. Si no tienen respuesta para alguna de estas preguntas, no se preocupen. Seguramente las dudas se irán aclarando durante el desarrollo de la lección. Hoy veremos las etapas de la Revolución Francesa desde 1789 hasta 1799, pero para hacerlo les propongo las siguientes preguntas, que les servirán de guía a lo largo de la sesión. ¿Qué entienden por revolución y libertad? ¿Cuál fue el papel de la burguesía en la Revolución Francesa? ¿Cómo se reflejan las ideas ilustradas en la Revolución Francesa? ¿Qué ideas fueron la base para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Cuál es la importancia del ejercicio responsable de la libertad y el papel de la legislación para la defensa de este derecho? Haremos un breve ejercicio de reflexión en casa y con el contenido de esta sesión responderemos poco a poco estas incógnitas. Para abordar el proceso de la Revolución Francesa, utilizaremos nuevamente una línea del tiempo y haremos la revisión de las etapas del movimiento en una matriz informativa. Distingámoslas en la siguiente imagen. A raíz de la crisis agrícola, comercial y de financiamiento por la que el gobierno monárquico de Francia atravesaba y su población padecía, se agregará una más, la inestabilidad social y política. No obstante, el descontento de la población francesa se anhelaba una mejor calidad de vida, teniendo como base ideas libertarias que se difundían por las calles con ayuda de la clase social burguesa, la cual continuaba con la búsqueda de su ascenso al poder, argumentando para ello las ideas ilustradas sobre los derechos naturales del hombre, fomentando una alta identidad nacional con aspiraciones de libre pensamiento y expresión, y avivando la igualdad y fraternidad entre los pobladores. La primera etapa de la Revolución Francesa es de 1789 a 1791. En mayo de 1789, el rey Luis XVI convoca a un parlamento conocido como Estados Generales. El objetivo era atender y proponer acciones para la crisis que vivía el reino. Asistieron los representantes de los tres estamentos. ¿Los recuerdan? La nobleza, el clero y el tercer estado, o estado llano. Sí, exacto. Este último, el tercer estado, propuso que los otros dos estamentos pagaran impuestos y fueran restringidos sus privilegios, así como que se facilitara la libertad de libre mercado por parte de la corona y se estableciera un sistema de representación mediante el voto unipersonal para dar participación activa del tercer estado en la toma de decisiones del gobierno. Ante la negativa de la nobleza y el clero a pagar y ser limitados en sus privilegios, y obviamente la del rey a perder su derecho legítimo de gobernar, el tercer estado fue excluido definitivamente. Pero esto no impidió que se organizara en Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Y para el 20 de junio propusieron hacer una nueva constitución que procurara los principios de libertad, fraternidad e igualdad, cuyo lema distingue y enarbola
este movimiento revolucionario. Entretanto, el enfado y fastidio social, además de las represiones, ocasionó que una multitud irrumpiera el 14 de julio de 1789 en la Bastilla. Este evento histórico genera un punto de inflexión en la historia de Europa y en el mundo, ya que simboliza la caída del antiguo régimen, la monarquía absoluta y despotismo ilustrado. La Asamblea Nacional hizo varias reformas para reflejar los ideales del liberalismo y la Ilustración. En agosto de 1789 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual se inspiró en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Sin embargo, estos derechos solo podían ser ejercidos por los varones. Este documento destaca que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos, que se deben respetar los derechos naturales de libertad, propiedad y seguridad, que los ciudadanos tienen derecho a tener representantes y que estos hagan leyes para protegerlos y sancionar a quienes no las respeten, que las personas tienen libertad de pensamiento político, religioso y de prensa, que todos los ciudadanos contribuyen al mantenimiento del Estado, sin privilegios de ningún orden, por ejemplo, la exención de impuestos, entre otros. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 marcó las garantías y derechos de las personas de su época. El 14 de septiembre de 1791 se promulgó una constitución que suprimió los privilegios de la nobleza y el clero, decretó la libertad de expresión, prensa y creencia, e instituyó la monarquía constitucional. Además, se convocó a las primeras elecciones libres en Francia para elegir una nueva Asamblea Nacional. El rey Luis XVI temía por la seguridad de su familia y la suya, por lo que en junio de 1791 huye con ellos para enfrentar desde el extranjero el movimiento de insurrección, pero son descubiertos en su intento y retenidos. Con tal pretexto, los revolucionarios desconocen la autoridad del rey por tal acto y le obligan a jurar la Constitución, con una nueva administración para el Estado, para las finanzas públicas y para la impartición de justicia. Este hecho determina y modifica para siempre la caída del absolutismo para dar paso a la monarquía constitucionalista, la cual no duraría mucho, ya que la recién erigida Asamblea Nacional Constituyente, convertida más adelante en la Convención Nacional Revolucionaria, proclamará la primera República Francesa. Sin duda, el surgimiento de la República Francesa provocó muchas reacciones en todo el mundo. ¿Qué sucedió con las otras monarquías europeas? Se suscitaron reacciones a favor y en contra. Para conocerlas, abordemos la segunda etapa de la Revolución Francesa, de 1792 a 1794. Después de elegir una nueva Asamblea Nacional, los gobernantes de Austria y Prusia estaban preocupados porque un gobierno popular y democrático podía amenazar sus monarquías. La Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria y Prusia en 1792, y estos últimos inician un ataque a Francia, lo cual genera que esta revolución salga del plano interno para convertirse en una defensa ante el exterior. Para conocer cómo reaccionaron los monarcas europeos a la Revolución Francesa, los invito a escuchar y a ver el siguiente video. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Qué idea tan bonita, ¿no? ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se construyeron las ideas de igualdad, libertad y justicia que conocemos hoy en día? A lo largo de la historia se han dado grandes cambios políticos y sociales. Uno de ellos se dio a mediados del siglo XVIII.
En el siglo de las luces, los monarcas europeos o déspotas ilustrados comenzaron a tomar decisiones con base en el pensamiento racional y fomentaron el desarrollo de la tecnología para aplicarla en los talleres, las fábricas y el campo, además de promover la apertura de universidades de ciencias y artes. Estos monarcas adoptaron como estrategia las ideas de la Ilustración para mantener sus privilegios e intentaron armonizar la tradición con la novedad. En Francia, comenzó a utilizarse la frase «todo para el pueblo pero sin el pueblo», para describir a los déspotas ilustrados. La pirámide social y los privilegios seguían siendo para los monarcas, lo que después provocaría el descontento del pueblo. Entre los déspotas ilustrados más destacados están Federico II de Prusia, hoy Alemania, les dio a los campesinos herramientas y semillas para restaurar sus granjas. Mientras que Catalina II, emperatriz de Rusia, interesada en promover la cultura y la educación, creó nuevas escuelas. Carlos III de España, por su parte, limitó el poder de la Iglesia. Cuando estalló la Revolución en Francia, los déspotas ilustrados detuvieron sus reformas por temor a que su población fuera influenciada. La Revolución Francesa tuvo impacto en toda Europa. En Suiza, la Sociedad Helvética, fundada en 1761, debatía acerca de la necesidad de formar una nación en donde todos los ciudadanos fueran iguales. En 1798 se formó la República Helvética y tiempo después se unió al imperio de Napoleón Bonaparte. En los Países Bajos surgió el movimiento de los patriotas, quienes buscaban la modernización política. En 1794 se proclamó la República de Batavia, que declaró la igualdad de derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, en Polonia, la Revolución Francesa fue una esperanza para los liberales, ya que esperaban encontrar apoyo contra Prusia, Rusia y Austria. Las reacciones contra la Revolución Francesa no se hicieron esperar. Los aristócratas franceses formaron ejércitos y presionaron a las cortes europeas para intervenir en Francia. En un inicio, los reyes europeos no querían intervenir, pero en 1791 los revolucionarios franceses tomaron como prisionero a Luis XVI. Los monarcas Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo de Prusia firmaron en agosto de 1791 el Tratado de Pillnitz, en el cual se comprometieron a intervenir a favor de los reyes de Francia y del restablecimiento de la monarquía, siempre y cuando las demás potencias se lo solicitaran. La Asamblea Nacional de Francia interpretó el documento como un acto de agresión extranjera y le declaró la guerra a Austria el 20 de abril de 1792. Aunque la Asamblea había perdonado al rey Luis XVI a cambio de que jurara la Constitución, finalmente convocó a elecciones para formar un nuevo parlamento que recibió el nombre de Convención Nacional, y el 21 de septiembre se proclamó la República Francesa. Muchos revolucionarios franceses consideraban que mientras el rey estuviera vivo, existía la posibilidad de una contrarrevolución apoyada por las monarquías extranjeras. En enero de 1793, la Convención ordenó la ejecución del rey, acusándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado. Se formó una coalición contra Francia en la que se unieron Austria, Prusia, Gran Bretaña y España. Así se inició la etapa de guerras revolucionarias de Francia. La Revolución Francesa tuvo muchas consecuencias inmediatas en Europa y también en América, como la formación de nuevas repúblicas. Actualmente, ¿cómo influyen las ideas de la Revolución Francesa? Como escuchamos y vimos, las monarquías europeas estaban preocupadas porque la Revolución Francesa despertó simpatías entre los súbditos de los países que aspiraban a la libertad, la igualdad y la justicia. Pero mientras tanto en Francia, en 1792, la Asamblea fue disuelta para crear en su lugar la Convención Nacional, que fue mucho más radical en sus reformas que las asambleas que le precedieron. El 21 de septiembre de ese año abolió la monarquía y declaró a Francia una república. La Convención Nacional Revolucionaria se dividió en dos grupos. Uno, la llanura o girondinos, era el grupo de moderados que integraba a la burguesía alta.
estaban a favor de la República. 2. La Montaña o Jacobinos. Era el grupo de los radicales que representaban a la burguesía baja y la mayor parte del pueblo. Para demostrar la extinción de la monarquía, la Convención Nacional ejecutó al rey Luis XVI en enero de 1793 y meses más tarde a la reina María Antonieta. La asamblea se convierte en un caos, ya que se ejerció el poder al margen de la normativa constitucional con la justificación de que la revolución estaba en peligro. Mientras tanto, la población vivía una crisis interminable en todos los sentidos, así que las manifestaciones populares violentas seguían presentándose, pero ahora controladas bajo la representación popular y legitimada del grupo político radical, con líderes como Robespierre, Danton y Marat se hicieron del poder. Entre 1793 y 1795, Francia vivió lo que se conoce como el Reino del Terror. Se comenzó a ejecutar a quienes se consideró como traidores, es decir, a aquellos que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen, a través del Comité de Salvación Pública. Durante este periodo, miles de personas murieron en la guillotina. Por ejemplo, la feminista precursora en Francia, Olympe de Gouges, sentenciada a la guillotina en 1793 por la sección radical, al haber criticado a la Convención Nacional, pero en 1791 redactó un documento, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Este documento aludía a la imperiosa necesidad de que los derechos que ejercían los hombres en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida en 1789, también debía reconocer los derechos de las mujeres, ya que ellas también habían aportado mucho durante la primera etapa de la Revolución. Pero la ley no lo permitía. Así que criticó la pena de muerte y defendió una monarquía moderada. Fue llevada a la guillotina. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana sentó un precedente para el movimiento femenino en Europa y el mundo, efecto que hasta nuestros días sigue en pie, persiguiendo el respeto y la equidad de género. La sección radical impuso una política de anticipaciones económicas y sociales, pero esto no detuvo la resistencia de los moderados y la rebelión. En medio del caos, los líderes se enfrentaron unos contra otros. Tanto Danton como Robespierre, impulsor del Reino del Terror, fueron ejecutados en 1794. La gente reaccionó contra los radicales y los impuestos especiales para sostener la guerra, la especulación y el aumento de los precios, el racionamiento, el estancamiento de los salarios y la apropiación de cultivos y provisiones. Se exigió orden, paz, seguridad y la promulgación de una nueva constitución. Es entonces cuando inició la tercera etapa de la Revolución Francesa, de 1795 a 1799. En 1795 se redactó una nueva constitución en que el gobierno republicano se confió a un directorio. Se le conoció así porque se definió la figura de 5 directores encargados del poder ejecutivo y el legislativo en 2 cámaras, la de los 500 o Cámara Baja y la de los senadores o Cámara Alta. El directorio buscó un gobierno colectivo y de orden social en el que la alta burguesía y el grupo revolucionario se apegaba nuevamente a las ideas de la Ilustración y el liberalismo, aunque de una forma violenta. El directorio requirió modificaciones en la Constitución y el apoyo militar que sustentaran su función y orden, pero también sus acciones, como la represión a obreros y grupos inconformes que quedaron fuera de los beneficios de la alta burguesía.
Esto genera un desánimo de la población por la indiferencia del nuevo gobierno, además de que en el directorio se empezó a formar corrupción percibida por el pueblo y la alta burguesía. Es así como surge de la milicia la figura de Napoleón Bonaparte, un gran estratega militar que el 9 de noviembre de 1799 llevó a cabo un exitoso golpe de Estado que derrocó al directorio y se nombró cónsul. Napoleón Bonaparte impondrá una dictadura militar y conseguirá expandir el territorio francés mediante constantes luchas contra las monarquías de Inglaterra, Austria y Rusia, así como las estrategias militares emprendidas contra Turquía y Nápoles. Francia consiguió una relevancia mundial y una paz temporal, pero también muchos enemigos contra la nación. Napoleón se volvió el nuevo emperador francés con el apoyo del Vaticano y el grupo social fortificado económica y políticamente de ese momento, la alta burguesía. Así dará inicio una nueva etapa en la historia de Francia, el imperio napoleónico, que traerá una estabilidad política, económica y de orden en el espacio público del Estado, a cambio de la pérdida de la democracia tan buscada durante el proceso de la Revolución Francesa. Pero esa es otra historia. Ahora que ya conocemos el contenido del proceso de la Revolución Francesa como un ejemplo de una revolución liberal, con todo lo anterior podrán retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas. ¿Qué entienden por revolución y libertad? ¿Cuál fue el papel de la burguesía en la Revolución Francesa? ¿Cómo se reflejan las ideas ilustradas en la Revolución Francesa? ¿Qué ideas fueron la base para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Cuál es la importancia del ejercicio responsable de la libertad y el papel de la legislación para la defensa de este derecho? Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto Bloque 1, en el apartado Revoluciones, Burguesía y Capitalismo. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Les pido que con base en lo que han aprendido, subrayen las ideas principales en su libro de texto. Ahora que ya reconocemos el proceso revolucionario y la influencia de las ideas de la Ilustración en la nueva Constitución, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, les invito a que todo este contenido lo aprovechen para integrarlo a su noticiero, que es la actividad propuesta para el reto de la semana. No olviden invitar a su familia a compartir sus propias aportaciones. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela de regreso. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda,